Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Amén. Le damos gracias a Dios por una vez más que estamos aquí. Amén. Espero que todos estén bien. Ya tenía rato que que no compartía la palabra. Amén. Pero como dice mi esposa a veces, ¿verdad? No es cuando uno quiera, es cuando Dios quiera. Amén. Pero le damos gracias a Dios que aquí estamos otra vez, amén, para compartir algo con ustedes que Dios nos ha dado, amén, y esperamos que sea de bendición en sus vidas y que lo guarden, amén, en sus corazones porque lo vamos a necesitar. La palabra de Dios la necesitamos, amén, tarde que temprano en nuestra vida, porque siempre hay ataques y si no es por la palabra, pues no sé qué sería, amén, de nosotros, pero le damos gracias a Dios que Él está con nosotros siempre, amén. Él ha dicho que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar, amén. Y Cristo dijo que en el mundo habrá problemas, pero que confiemos en Él, amén, que Él ya venció al mundo por nosotros y a veces tenemos que hacer las cosas, hermano, amén, porque acuérdese que no es por lo que vemos, ni oímos, ni sentimos. Y se oye raro, y a veces es difícil hacerlo, amén, pero lo tenemos que hacer en Dios, amén. Ya para atrás no podemos voltear, ya no podemos dar la vuelta para atrás porque ya que vamos, ¿verdad? Ya conocimos al mundo, ya sabemos las cosas que hay en el mundo. Ahora tenemos que seguir adelante en Dios, ¿verdad? Y seguir confiando en Él, amén, y seguir esperando en Él más que nada. Él siempre tiene cuidado de nosotros y va a seguir teniendo cuidado de nosotros, amén. Bienvenidos a todos ustedes una vez más. Espero que estén listos, que tengan su lápiz, su papel para que apunten, amén. Y espero que toda esta palabra que han estado escuchando sea de bendición para sus vidas, amén. Yo creo que cuando uno agarra la palabra y la practica, se esfuerza, amén, en medio de todas las cosas, hay victoria, amén, siempre. Y esa es una promesa que Dios nos hizo, amén, que si nos esforzábamos íbamos a tener victoria en todo, amén, porque Él está con nosotros, amén. Vamos a darle gracias a Dios y seguimos adelante, amén. Y esperemos que la palabra de Dios sea de bendición. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por una oportunidad más que nos das, Señor, de estar aquí. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Perdónanos, Señor, todo pecado que hayamos cometido, Señor. Yo sé que tu sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad, Señor, y te damos gracias por tu palabra, que tu palabra es fiel y verdadera. Te adoramos, te doy gracias por todos los que están escuchando, Señor. Que seas tú hablándoles, inquietándolos, Señor, enseñándoles tu palabra, Padre. Gracias te doy por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, bienvenidos a todos ustedes, amén, que nos escuchan. Tengan un poco de paciencia. No me he sentido muy bien, por eso no he estado predicando o enseñando, pero no puedo estar sentado allá nomás, ¿verdad? Necesito compartir palabra también. Gracias a Dios por mi esposa que es valiente y se esfuerza para hacer las cosas, amén. Y ha estado aquí compartiendo con ustedes. Espero que toda esta palabra que han estado escuchando la guarden, la cuiden, amén. Y como le digo, tengan paciencia en esta noche porque me he sentido un poco mal y pues ya estamos mejor, amén. Pero quise compartir esta palabra. Si nota algo rarito, no se fije en eso, escuche la palabra, amén. Vamos a la palabra de Dios, amén. Vaya al Salmo, al libro de los Salmos conmigo. Yo sé que
Los salmos son unos libros es un libro muy hermoso, amén, y nos enseña muchas cosas bien lindas, ¿verdad? Salmo 27, aleluya. Salmo 27 y el versículo 14, amén. Dice, aguarda a Jehová y esfuérzate, y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Amén. Acuérdense lo que le hemos enseñado, y a nosotros nos gusta repetir mucho las cosas porque entre más las repite uno, pues más se le pegan a uno, ¿verdad? Como dice el dicho, ¿verdad? Que la práctica hace al maestro. So, la Biblia dice que entre más practique usted esta palabra, más su fe crece, pues, y va perfeccionándose en la palabra de Dios. Amén. Pero dice la palabra de Dios aquí que aguarde a Jehová, amén, que espere a Jehová, que se esfuerce. Que eso es todo lo que Dios nos pide, que nos esfuercemos, amén. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, amén. Como le he dicho otras veces, estamos tratando de enseñarle palabra que le va a ayudar a su vida, algo diferente, amén. Yo cuando no conocía esta palabra me cansé de estar escuchando cosas que no edificaban mi vida, que no me ayudaban, amén. Una palabra negativa que en lugar de ayudarme me confundía más. Y cuando nosotros escuchamos esta palabra por primera vez fue algo nuevo, algo diferente, perdón, algo que nos ayudó otra vez en nuestra vida espiritual. Y yo sé que muchos la escuchan por primera vez esta palabra y se les hace diferente, amén. Es como comer algo nuevo que nunca has comido, amén. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos esta palabra, amén. Pero nos hemos esforzado nosotros por enseñarle esta palabra y le hemos dicho a usted que conforme vamos enseñando, muchas cosas se las vamos a ir repitiendo, porque de eso se trata la Biblia. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero no nomás oír una vez. La traducción correcta es el oír y 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 el oír hasta que la recibas en tu corazón, en tu mente, hasta que la entiendas, amén, hasta que el Espíritu Santo te haga que la entiendas y venga a cobrar vida en ti, amén. Por eso dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Quiere decir que dejes que la palabra de Dios te aliente en tu mente, te dé fuerza en tu mente, te dé ánimo, amén. Que tengas esos deseos tú de servirle a Dios, de creerle a Dios más que nada. Por eso dice la Biblia que mientras esperas en Dios, cobres ánimo, porque si pierdes el ánimo, hermano, y pierdes la fe, vas a perder la esperanza y ya no vas a poder esperar en Dios. El diablo te va a convencer que Dios no va a hacer lo que te ha dicho que va a hacer, amén, cuando no es así. Pero Dios quiere que aprendamos a esperar en Él, amén. Yo tengo una enseñanza de la desesperación, luego se la voy a traer, amén, de que no te desesperes, amén. Pero hoy Dios quiso que compartiera esta palabra contigo porque muchos de nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Dios es fiel, acuérdate de eso. Dios siempre ha sido fiel y va a seguir siendo fiel, amén. Por eso la Biblia dice, el mismo salmista decía, así como te esfuerzas, alienta tu corazón y espera en Dios. También en el Salmo 31 y el versículo 24, creo, también dice lo mismo. Él dice, esforzaos todos los que esperan en Jehová. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, amén. Pero para esperar en Dios se toma un esfuerzo, amén. Nosotros le hemos enseñado que la fe es ver las cosas que no son como si ya fueran, amén. Y ahora en Dios nosotros vivimos por fe y tenemos que saber esperar aunque no veamos las cosas. Yo le digo a la iglesia, tu fe va a traer lo que no ves del mundo espiritual, va a traerlo al mundo material.
tu fe, lo que tú quieres, pero tienes que esperar y tienes que seguir esforzándote en tu fe, en la palabra, para, para aprender a esperar en Dios, amén, porque a veces, hermano, Dios, las cosas suceden, mejor dicho, rápido y a veces se toma más tiempo, amén. No sabemos, la Biblia no especifica que a todos nos van a llegar las cosas a la misma hora, en el mismo tiempo, pero sí nos enseña que las cosas van a llegar, amén, cuando nosotros creemos y esperamos en Dios, amén. Eso es muy importante, saber nosotros esperar en Dios. Acuérdate, en el mundo éramos muy desesperados, amén, no nos gustaba esperar. En otras palabras, no teníamos paciencia y a veces aún como cristianos, ¿verdad? Tendemos a perder la paciencia un poco. Pero ¿sabes qué? Dios entiende que yo y tú somos de carne y hueso y vamos a tener fallas y luchas con la carne, con la mente, con todo lo que tú quieras, ¿verdad? Dios entiende todas esas cosas y nos entiende a nosotros, ¿verdad? Pero Él quiere que aprendamos, como le hemos dicho, que en medio de todas estas cosas nosotros tenemos un libre albedrío, tenemos un dominio propio para decidir si permitimos las cosas o no las permitimos, amén. Y Dios quiere que aprendamos a usar eso, amén. Por eso Él quiere que nos esforcemos. Cuando estamos esperando en Dios necesitamos hacer un esfuerzo, hermano, amén. Un esfuerzo espiritual, vamos a decir, amén, para buscar de Dios, para que estas cosas no nos desanimen y nos desesperemos y el último terminamos dejando de creer en Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Hay formas de esperar, amén. Muchas veces nos enseñan en la iglesia que nos quedemos callados, que esperemos las cosas sin decir nada, ¿verdad? Pero yo creo que mientras esperamos nosotros tenemos que aplicar la palabra, porque el diablo, mira, mientras tú esperas, el diablo te va a decir muchas cosas. Amén. Y si tienes que esperar más tiempo, en ese tiempo el diablo va a trabajar en tu mente. Acuérdate, amén. El diablo va a tratar de evitar que tú esperes en Dios. Él va a querer desesperarte porque él sabe que cuando tú pones tu fe en la palabra y te decides a esperar en Dios, venga lo que venga y pase lo que pase, tú vas a recibir lo que estás esperando y el diablo no quiere eso. Amén. Pero la Biblia dice, el mismo salmista decía, guarda silencio ante Dios y espera en Él. Amén. Y mucha gente piensa que, por eso le digo, hermano, hay escrituras en la Biblia que ya no se pueden aplicar a nosotros porque son escrituras de antes. Amén. Porque ahora la Biblia nos enseña que mientras esperamos en Dios, peleemos, confesemos, creamos, amén, que acuérdense que yo le enseñé acerca de la fe con obras, porque la fe sin obras no sirve, es muerta, amén, y mientras tú esperas en Dios, tienes que poner a trabajar tu fe, amén, creyendo que Dios te va a dar lo que ya te dijo que te iba a dar, amén, porque así es Dios, Dios es fiel, amén, hermano, Dios es fiel y Él te va a dar lo que Él te ha prometido, amén. Pero mucha gente usa estas escrituras donde dice guarda silencio. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que mientras tú esperes, tú confieses, tú creas, amén. Tú uses tus ojos espirituales, no tus ojos carnales, porque tus ojos carnales miran todo esto que está alrededor de ti y tus ojos espirituales no miran lo que está alrededor de ti, miran lo que Dios te está diciendo nomás, amén. Por eso nosotros le hemos dicho que no es por lo que vemos, porque a veces la vista nos distrae del propósito de Dios. Amén. Pero cuando esperamos en Dios, tenemos que dejar. Mira, cuando yo te digo que tienes que dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer, no quiere decir que tú no vas a hacer nada. Amén. Porque a veces pensamos que Dios lo va a hacer todo. Pero tenemos que entender que las cosas que yo y tú no podemos hacer, Dios las hace. Por eso yo te dije la otra vez que estábamos hablando de los problemas, de cómo enfrentar los problemas. Yo te dije, deja que Dios sea Dios.
no quieras tomar el lugar de Dios y correr a hacer las cosas tú solo, porque yo he oído muchos cristianos, hermano, que se cansan de esperar y han dicho así, han dicho, Dios ya no va, Dios ya no va a suplir, ya es mucho tiempo, ya esperé mucho tiempo, no veo nada, y el diablo empieza a trabajar en sus mentes y se desesperan y corren a hacer las cosas ellos mismos, a su manera, con sus fuerzas, y dejan de esperar en Dios. Eso es lo que el diablo quiere, porque él sabe, te lo vuelvo a repetir, mientras tú te mantienes firme esperando en Dios, no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que veas, sientas o oigas en contra de lo que tú estás esperando, tú sigues creyendo que Dios es fiel para cumplir su palabra. Y te hemos enseñado eso, hermano, amén. Los cristianos perdemos porque no sabemos esperar. ¿Cuántos de ustedes están esperando algo de Dios? Y el diablo ya está trabajando en sus mentes porque se ha tomado mucho tiempo. Amén. Y a veces Dios nos habla. Yo me gozo por las cosas que han sucedido aquí en la iglesia de hermanos que han sabido esperar en Dios. Y el diablo ha querido venir a desanimarlos y a retirarlos. Y Dios ha sido fiel. Amén. Ha habido hermanos que el diablo les decía que nunca iban a tener hijos y ya tienen sus hijos. Ha habido hermanos que el diablo les decía que iba a perder a sus hijos, pero no los perdió porque Dios se los dio para atrás. Ha habido hermanos que el diablo les ha dicho que nunca iban a ver a sus hijos y ya los tienen con ellos. Y hemos visto muchas cosas de cómo trabaja esto de esperar en Dios. Y hemos tratado de enseñar al pueblo a hacer eso, porque nosotros en medio de todo hemos aprendido nosotros a esperar en Dios también, haciendo lo que nosotros tenemos que hacer y creyendo que Dios va a hacer, lo que Dios tiene que hacer. Amén. Así es que es muy importante conocer las Escrituras. Por eso te enseñamos la palabra. Yo no te puedo venir a decir que hagas algo sin enseñarte la palabra, porque para hacer las cosas en Dios necesitas la palabra. La palabra es la que nos va a ayudar a hacer todo lo que nosotros necesitamos hacer en Dios, porque es la palabra de Dios. Con nuestras propias fuerzas o nuestro entendimiento o nuestras propias palabras no vamos a hacer nada, acuérdate de eso. Amén. Y tenemos que poner los ojos en Jehová. Amén. El salmista decía, mirad a Jehová hasta que tenga misericordia. Pero eso era antes. Ahora la Biblia dice que Dios tiene misericordia de ti. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Ya no tienes que pedirle misericordia a Dios porque Dios tiene misericordia de ti todos los días, hermano. Pero aún así tienes que saber esperar en Dios. Amén. Ahora nosotros te hemos dicho que tu fe es la que mueve la mano de Dios. Yo te he enseñado que Dios ya te suplió todas las cosas que tú necesitas. Cuando Cristo murió y resucitó, mejor dicho, Él te suplió todo lo que tú necesitas, físico, material y espiritual, pero esas cosas no pueden llegar a tu vida. Si tú no crees, si tú no aplicas la fe, si tú no aplicas la palabra, esas cosas son tuyas, pero no las puedes tener porque están en el mundo espiritual. Tu fe es la que trae esas cosas al mundo físico. Por ejemplo, si estás enfermo, tienes que creer que Dios ya te sanó y recibir la sanidad y seguir confesando que tú estás sano y reprendiendo al diablo y reprendiendo todo demonio o enfermedad que quiere tomar control de tu cuerpo y aplicando la palabra a tu vida. Esa sanidad se va a manifestar en tu vida. Y muchos dicen, porque Dios te la dio en ese momento. No, Dios ya suplió. Desde que Cristo resucitó, Dios suplió todo. Mira, hermano, todas las cosas están a tu alcance. Y el diablo sabe eso, que tenemos todo lo que necesitamos, aunque no lo vemos, pero a veces no sabemos esperar. Muchos cristianos han perdido tanta bendición porque no saben esperar. Y se pelea.
Se tiene que tomar esfuerzo en ese momento que tú estás esperando. Porque a veces son días, a veces son semanas, a veces son meses, a veces son años que tienes que esperar. Pero tu misma fe, tu misma confesión, tu mismo esfuerzo, tu misma dedicación tiene que seguir firme. Tienes que seguir creyendo, tienes que seguir esperando en Dios, confesando la palabra para que eso que tú estás creyendo se manifieste en tu vida. Amén. No quieras hacer las cosas yo. Amén. El Proverbio 20 dice algo que quiero leerle. Amén. Libro de Proverbios. Perdón, hermano. Le dije que me tenga paciencia porque he estado batallando un poco, amén, con mi salud, pero aquí estamos echándole ganas, amén. Proverbios 20. Aleluya. Proverbios 20 y el versículo 22. Amén. Dices, no digas yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Amén. No quiere decir que Dios, tú no tienes que hacer nada y Dios va a venir a hacer todo. Amén. Cuando dice no digas yo me vengaré, quiere decir no tomes las cosas en tus manos, a tu manera. No busques la respuesta, la solución tú. Amén. Espera en Dios. Amén. Haciendo lo que tú tienes que hacer, confesando la palabra, creyendo la palabra, esforzándote por vivir la palabra, por ser un ejemplo. Acuérdate que yo te enseñé del ejemplo. Y el dar un buen ejemplo no quiere decir que vas a fallar. Pero cuando fallas no quiere decir que estás dando un mal ejemplo. Al contrario, cuando tú fallas y reconoces y te arrepientes, estás dando un buen ejemplo. Amén. Pero tenemos que esforzarnos. La palabra de Dios dice, aquí no digas eso. Amén. ¿Dónde leímos Proverbios 22? No digas yo me vengaré. Espera a Jehová. Espera en Dios y Él te salvará. Amén. Lo que está diciendo es, no corras a hacer tú las cosas que Dios ya hizo. Te lo voy a poner así. No quieras arreglar las cosas o buscar las cosas que tú necesitas cuando ya las tienes. Amén. Porque Dios ya te las dio. Por eso te he dicho, no es por tus propias fuerzas, por lo que tú sabes, por lo que tú crees. Es por tu fe en la palabra. Amén. No corras tú a hacer las cosas. Como decimos, si alguien me la hizo, alguien me la paga. No, ya no es así, hermano. Amén. No te desesperes. Aprende a calmarte, a esperar en Dios. Amén. Aunque pase lo que pase, hermano, fallas o te desesperaste o lo que sea que haya pasado, componte, pídele perdón a Dios y sigue esperando en Dios. Haz lo que tú tengas que hacer, pero deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer. No, como te dije ahorita, deja que Dios sea Dios. Tú no eres Dios. Amén. Lo imposible tú no lo puedes hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Amén. Por eso el salmista decía que así, no digas, decía, o sea, no. A veces nos decimos nosotros mismos, pues si Él no lo hace, yo lo voy a hacer. Si Él no me ayuda, pues yo voy a buscar la forma de hacer las cosas. Amén. O a veces, como hemos dicho tantas veces, problemas que tenemos en el matrimonio y decimos, pues ya oré a Dios, si Dios no resuelve nada, pues yo resuelvo las cosas y tomamos decisiones incorrectas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Por eso es bueno esperar en Dios. Y también como leímos ahorita que decía el salmista, en silencio. Amén. Porque a veces cuando esperas en Dios hay cosas que no debes de hablar. Amén. Cosas negativas. Pero hay cosas que debes de hablar. Confesiones positivas. Amén. Cuando estés esperando en Dios, no empieces a hablar cosas negativas y decir, no, pues las cosas no pasan, o Dios no hace nada, o no veo nada, y luego dejes de creer, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, también en el libro de Lamentaciones, capítulo 24, el versículo 25 y 26, creo que dice lo mismo, ¿verdad? Que esperes en Dios en silencio. Bueno es esperar en silencio, dice.
Amén. Pero cuando dice así, no quiere decir que te vas a quedar callado, sino que no hables cosas que no debes de hablar. Amén. Porque dice la Biblia que en mucha palabra no falta el pecado. Por eso es importante que aprendas esta palabra. Porque también el libro de Isaías dice que Dios nos dio boca para saber hablar. Por eso Dios nos está enseñando a hablar de acuerdo a su palabra, a confesar las cosas de acuerdo a su palabra. El mundo nos enseñó a hablar de una manera negativa, una manera mala. Éramos bien mal hablados, ¿se acuerda, hermano? Si usted no era mal hablado, lo felicito, pero yo sí era muy mal hablado. Así me enseñó el mundo. Amén. Pero cuando vine a Cristo, empecé a aprender de otra manera. Amén. Y ahora no digo malas palabras porque no quiero abrir mi boca como lo hacía antes. Yo no digo que no fallamos, a veces todos fallamos con nuestra boca, ¿verdad? Con palabras y le pedimos perdón a Dios y seguimos adelante, ¿verdad? Pero cuando tú estás esperando en Dios, tienes que aprender a confesar positivo, a quedarte en silencio, de no hablar cosas negativas, pero hablar cosas positivas. Cuando la Biblia dice que te quedes en silencio, quiere decir que no hables cosas que no debes de hablar. Cuando la Biblia dice que confieses, quiere decir que confieses la palabra. Amén. Para que lo que tú estás esperando se manifieste en tu vida. Eso es muy importante. Amén. Salmo 40, mire, el salmista, le digo, era un hombre muy sabio, de acuerdo a lo que él sabía en aquellos tiempos. Amén. Porque aunque David sabía muchas cosas, él no sabía, yo le he dicho a usted lo que usted y yo sabemos ahora, porque David no conoció a Jesús. Jesús todavía no venía a esta tierra. Nosotros tenemos el privilegio de conocer a Cristo y conocer esta salvación. Amén. Y conocer la palabra que hoy tenemos. Este Nuevo Testamento no estaba en aquellos tiempos. Amén. Pero mire lo que decía el salmista en el Salmo 40. Y es algo que tenemos que entender, y yo le he enseñado a usted que la palabra que nosotros tenemos no la tenían ellos. Por eso hacen confesiones a veces que son confesiones negativas que usted y yo ya no debemos de confesar. Y la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento ahora cómo vivir bajo la gracia. Acuérdese que ya no vivimos bajo la ley. Amén. Salmo 40 y el versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y mire lo que dice aquí: y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Está escuchando? Cuando uno espera pacientemente a Dios, hermano, Dios sabe, Dios conoce lo que tú estás pasando. El salmista dice: yo esperé en Dios y Él se inclinó a mí. Imagínese a Dios agachándose así y escuchando el clamor de este hombre. Amén. Y dice, no nomás me escuchó, sino que me sacó del pozo, dice, de la desesperación. Y el salmista lo decía así: me sacó del lodo cenagoso. Y luego dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Fíjese lo que Dios hizo con él. Pero no nomás lo sacó del lodo y lo puso sobre un fundamento firme y enderezó sus pasos. El 3 dice que puso en su boca cántico nuevo. Escuche, alabanza a nuestro Dios. Y luego dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pero de esto yo te estoy hablando, amén, que cuando tú esperas en Dios, debe de haber una confesión positiva en tu boca. Es lo que este hombre estaba diciendo, amén. Mientras tú esperas en Dios, tienes que tener cuidado de las cosas que tú hablas, de las cosas que tú confiesas, porque acuérdate que te hemos enseñado que la vida y la muerte están ¿dónde? En el poder de tu boca. Amén.
Y acuérdate que la Biblia dice que todas las palabras esas que tú hables, de tu confesión, eso mismo tú vas a comer, amén, vas a recibir. Por eso este hombre decía esto: pacientemente espera en Jehová. Mira, hermano, para esperar en Dios se toma paciencia, y es una de las cosas que muchos no tenemos, amén. Y el diablo quiere atacarnos por esa área y quiere que nos desesperemos, amén, porque él sabe que cuando hacemos eso, pues vamos a perder la bendición que Dios tiene para nosotros, amén. Gracias a Dios por algunos de ustedes que han aprendido la palabra y han sido pacientes. Mi esposa hablaba de una hermana que está con nosotros, ¿verdad? Que hacía muchos años que no miraba a su hijo. Yo, mi hermana Dalia, yo me acuerdo cuando Dios le empezó a hablar, y una vez le habló aquí en la iglesia por medio de nosotros, por medio de mí, y le dijo que ella iba a tener a su hijo más pronto de lo que ella esperaba. Pero ese pronto se convirtió en años, hermano. Pero siempre seguimos nosotros enseñando a esperar en Dios. Que el diablo no venga y te tumbe la confesión de tu boca, porque cuando el diablo te tumba la confesión de tu boca, tú vas a perder. Vas a dejar de creer. Y él te va a robar todas estas cosas que Dios te quiere dar. Pero gracias a Dios que mi hermana se mantuvo firme en medio de todo. Tuvo luchas, momentos difíciles, pero Dios siempre ha sido fiel. Amén. Porque después de tantos años su hijo ya está con ella. Y yo le doy gracias a Dios, amén, porque a veces el diablo nos quiere robar porque somos gente ignorante, gente que no sabemos. Amén. Y en nuestra ignorancia hacemos cosas que pensamos que están buenas, ¿verdad? Que son cosas buenas, porque no sabemos, y el diablo aprovecha eso y nos roba. Amén. Y eso es lo que el diablo quiso hacer en la vida de mi hermana, pero yo le doy gracias a Dios porque en medio de todo Dios sigue siendo fiel. Amén. Entonces, la Biblia dice que confíe en Dios, le dice a su alma que confíe en Dios. El mismo salmista, miren, el Salmo 62, no sé, vamos a ver si es esa escritura. 62, sí le dije 62. Salmo 62. Y el versículo 5. Dice: alma mía, en Dios solamente reposa. Algo que tenía este hombre, hermano, es que él sabía hablarle a su alma, a su mente, a su corazón, que es lo mismo. Y él se hablaba a sí mismo. Es como si él se decía: David, confía en Dios. A ver, usted use su nombre y diga: María, confía en Dios. Tenemos que hablarnos nosotros mismos a veces y usar la palabra. Y él le decía a su alma, o sea, se decía él mismo en su mente, como en la otra escritura que dice: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esas son palabras que el salmista se decía a él mismo para recordarse de todas las cosas que Dios había hecho en su vida. Y aquí hablaba también y le decía a su alma. Decía: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. O sea, en Dios es en el que espero yo. Por eso estoy tranquilo. Una de las cosas que tenemos que aprender a hacer, hermano, es a estar tranquilos, confiados, cuando estamos esperando en Dios, sabiendo que Dios es poderoso. Ahí es donde el diablo nos roba muchas veces, hermano, que no sabemos, perdemos la paciencia, perdemos la paz, perdemos todo. Amén. Y la Biblia dice que tenemos que aprender a confiar en Dios, tranquilos, reposar en Él. El 6 dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Fíjese, cuando alguien está seguro de Dios, como estaba este hombre, dice al último: no resbalaré. ¿Me está escuchando? El 7 dice: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte,
y mi refugio. El 8 dice, esperad en él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Me está escuchando? El salmista decía, espera en Dios, calmado, tranquilo, reposa en él, dice. Amén. Él es fiel, Él es tu salvación, Él es tu roca fuerte, Él es tu refugio. Y decía, aprende a esperar en Dios en todo tiempo. Quiere decir, todo el tiempo que sea necesario. Y luego dice, derrama delante de Él tu corazón. Quiere decir que enfoques tu mente en Dios, en la palabra, en creer, en aplicar tu fe, en lo que estás creyendo, en lo que estás esperando. Que el diablo no te robe esas cosas de tu mente, porque si el diablo te roba todas esas cosas de tu mente, te va a robar la bendición que Dios tiene para ti. Amén. Por eso decía él, en él solamente reposa. Pero si vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, el capítulo 21, amén. Mateo 21 y el versículo 22 dice, ya hemos leído estas escrituras, ¿verdad? Yo la leí, creo, en uno de estos servicios pasados cuando hablamos acerca de la higuera que Cristo maldijo, ¿se acuerdan? Pero vamos a leer el 22, dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. O sea, no dice que lo vas a tener en tus manos en cuanto lo pidas. Amén. Pero lo tienes que creer. Amén. A veces en cuanto oras, crees y recibes en ese momento. Pero a veces oras y crees y tienes que esperar para recibirlo. Eso es una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña, pero ya no la enseña diferente en el Nuevo Testamento, amén. Porque ahora aquí es donde aplicamos la gracia de Dios, ya no estamos bajo la ley como antes, amén. Por eso Cristo mismo decía, todo lo que pidiereis, amén. ¿Dónde estamos? En el 22. Todo lo que pidiereis en oración. ¿Cómo lo vas a recibir? Creyendo. Yo te decía ahorita, aplica tu fe mientras esperas. Creer. Pero nosotros te hemos enseñado que tienes que creer. Cuando lo pides, tienes que creer que ya es tuyo. Y tienes que confesar que ya es tuyo. Y tienes que saber esperar para poder recibir eso que ya es tuyo, aunque todavía no lo tienes en tu mano, pero ya lo creíste, ya lo recibiste. Amén. Y el esperar en Dios, esperar bien, acuérdate, sin confesar negativo, confesar positivo, confesar la palabra, aplicar la palabra a tu fe, esa es la fe con obras. Amén. Cuando tú aplicas la palabra a tu fe. Amén. Y te mantienes firme, como decía el salmista, esperar en Dios en todo tiempo, sea el tiempo que sea necesario. Que el diablo no te robe mientras tú esperas en Dios. Me está escuchando. Por eso el libro de Marcos también, mire, casi dice lo mismo en el capítulo 11. Y el versículo 24. Amén. Dice, por tanto os digo, Marcos 11, 24, que todo lo que pidiereis orando, dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es la misma, pero un poco más claro. Todo lo que pides orando, dice, cree que lo vas a recibir y luego te va a venir. Amén. Porque así es como la palabra de Dios trabaja, así es como la fe trabaja, hermano. Amén. Así es como tenemos nosotros que aprender a esperar en Dios, haciendo, actuando, no nomás es decir, ya oré y me voy a tirar como le he dicho yo, ¿verdad? Ahí sin hacer nada, al cabo Dios no trabaja. Si hay cosas que Dios te manda a hacer a ti, a esforzarte, a esperar, a no desesperarte, a creer, a confesar positivo, la palabra, ¿me está escuchando? Tienes que la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Quiere decir que aunque no veas las cosas, tú crees que son tuyas. Y aunque no las tienes físicamente, tú las esperas. Amén. La fe y la esperanza van juntos. Amén. La fe sin esperanza no sirve y la esperanza sin fe tampoco. Por eso se aplican en el mismo versículo, ahí en Hebreos 11:1 creo. Y tenemos que saber, hermano, entender estas cosas. Por eso muchos cristianos no saben esperar. No les han enseñado qué hacer mientras están esperando. Y una de las razones que el diablo nos gana es nuestra confesión. Que luego nos desesperamos y confesamos mal. Si a veces hasta con nuestros hijos, ¿verdad? Que tú estás orando por ellos y parece que en lugar de mejorar están empeorando y te desesperas y tu misma boca empieza a confesar cosas que no debe. No, si estos nunca van a cambiar, si no hacen caso, que tanto tiempo que he estado orando por ellos y mira, van de mal en peor. Y empiezas a confesar cosas que no debes. Ahí es donde dice la Biblia que esperes en Dios en silencio. Si vas a abrir tu boca para confesar cosas malas, no las abras. Pero abre tu boca para confesar victoria en ellos, para confesar un ministerio en ellos, para confesar que van a ser mujeres y hombres de Dios. Entonces abre tu boca. No importa cómo se comporte, no importa lo que veas, no importa lo que el diablo te diga acerca de ellos. Tú sigue firme creyendo que tus hijos, tu esposo, yo no sé por quién tú estás creyendo. Amén. Y claro, aplicando la palabra a sus vidas y mientras tengas oportunidad, háblales de Dios y enséñales o darles un buen ejemplo. Amén. Pero en tus hijos confiesa la palabra en ellos. En tu esposo confiesa la palabra en ellos. Amén. Y vas a ver que cuando menos pienses, esa palabra va a cobrar vida en la vida de ellos. Pero es lo que dice la Biblia. Todo lo que pidiereis orando, dice, creed que lo recibiréis. Amén. O sea, cuando tú, no sé si la pastora o yo te decíamos la otra vez que cuando tú vas a la tienda o ordenas algo por el internet y lo pagas con tu tarjeta, tú sabes que es tuyo porque ya lo pagaste. Entonces, ¿qué haces? Te dicen, en 2, 3 días o de 3 a 7 días te va a llegar. ¿Y qué haces tú? Sales y chequeas el correo, te fijas a ver si ya llegó el paquete, ¿verdad? Porque ya es tuyo. Nomás estás esperando que llegue. Ya pagaste, así Cristo es, hermano. Cristo ya pagó por todo, todo ya es tuyo. Pero tu pago para recibir estas cosas es tu fe, es creer. Solamente créelo. Dice, lo vas a tener. Amén. Pero tienes que esperar. Hay un proceso. Acuérdate, el proceso está ahí. La cosa está en esperar. Y eso es lo que no sabemos muchos de nosotros. Esperar en Dios. Amén. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Y aprender a pedir bien las cosas. Porque la Biblia dice que pedimos y no recibimos. Porque pedimos mal. ¿Me está escuchando? Todas estas cosas tienen mucho que ver, hermano, de cómo pedimos nosotros para poder recibir de parte de Dios. Amén. Y casi hay muchas escrituras, hermano, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan 16. Vaya al libro de Juan, capítulo 16. Yo no sé en qué tú estás creyendo. Pero si tú estás esperando y confesando mal y desesperándote, hermano, no vas a recibir. Necesitas cambiar tu manera de creer, de confesar las cosas. Amén. El 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, les decía el Señor. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Hay escrituras así que nos dicen, pide y vas a recibir nomás. Así de sencillo. Pero en ese proceso, la Biblia nos enseña que es un proceso de pedir a recibir. Se llama esperar. Y ahí es donde muchos de nosotros no sabemos esperar. Tienes que pedir y saber esperar mientras recibes. Amén. Mantenerte firme en la palabra. Sin creer, sin fluctuar, que tu fe no mengue, como decimos, y si tu fe es atacada, tú tienes que
pelear para atrás con la palabra de Dios. Amén. Así como lo hizo Cristo, así como la Biblia nos enseña. Pero cuando pides, acuérdate que te hemos enseñado también que siempre que tú pides, pide en el nombre de Jesús. Porque una oración que no lleva el nombre de Jesús, dice la Biblia que todo lo que pidas, lo pidas en su nombre. Amén. Por eso dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, les decía él a sus discípulos. Amén. Porque él nos enseñó a pedir en su nombre. Y en su nombre hay poder, hay autoridad, acuérdate. Porque Dios es Señor de todas las cosas. Amén. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es Rey de reyes y Señor de los que se dicen ser señores. Y Él es Dios de los que se dicen ser dioses. Amén. Que son dioses falsos. Pero la Biblia dice que eso vamos a suceder. Eso va a suceder, perdón. Primera de Juan, mira, te estoy leyendo estas escrituras para que tú veas que la palabra de Dios dice que lo que vamos a pedir, si lo creemos, lo vamos a recibir, pero también quiero que aprendas que hay un proceso en medio de eso. Amén. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, dice, porque guardamos sus mandamientos, escucha, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cómo esperas en Dios? Cuando tú pides algo a Dios, dice la palabra de Dios, que la vas a recibir de Él. ¿Por qué? Dice, porque guarda sus mandamientos. En el proceso de pedir y recibir, tienes que guardar los mandamientos, tienes que guardar la palabra, tienes que esforzarte por hacer lo que Dios te dice que hagas. Amén. Y dice, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eso es en medio de pedir y recibir. Por eso yo te estoy enseñando cómo esperar en Dios. Que mucha gente dice, yo pido y recibo. No. Por eso mucha gente no recibe, porque no saben qué hacer en medio de ese proceso, y en medio de pedir y recibir, y se desesperan, y mejor quieren hacer las cosas a su manera. Empieza por recibir y luego sigue confesar la palabra, guardar la palabra, hacer todo lo que le agrada a Él, apartarte de lo malo. Amén. No confesar cosas negativas, creer, poner a trabajar tu fe, porque la fe sin obras es muerta. Saber esperar, no desesperarte. Todo eso va en medio. Y haciendo todas esas cosas tú, ¡pum!, vas a recibir. Porque eso es lo que la Biblia dice. Y por eso muchos cristianos se desesperan, porque no les han enseñado qué hacer en ese proceso mientras esperas. Por eso yo quiero que aprendas cómo esperar en Dios. No nomás esperar en Dios, sino cómo esperar en Dios. Amén. Hechos capítulo 1. Ya mero termino porque el tiempo vuela. Amén. Hechos capítulo 1. Y el versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Amén. Si tú lees la Biblia, hermano, son las instrucciones que Dios nos dejó para vivir nosotros. Amén. Cuando Dios te dice espera, tú espera. Cuando Dios te dice ve, tú ve. Cuando Dios te dice no hagas, no hagas. Cuando Dios te dice haz, tú haz. Por eso tienes que saber, aprender, escuchar la voz de Dios y aprender a discernir. Yo te he dicho, pídele a Dios discernimiento para que tú puedas discernir entre lo bueno y lo malo, para que tú sepas cuándo es Dios el que te está hablando, cuándo es el diablo, porque acuérdate que estábamos hablando apenas de que cómo el diablo se disfraza a veces y engaña a los cristianos, porque se ve bien bonito. Amén. A mí me han dicho mucha gente, pastor, es que se oía tan espiritual y se miraba tan espiritual y se van con la finta. ¿Se acuerda que hablábamos de eso, que las apariencias engañan? Amén. ¿Se acuerda de eso? ¿Verdad? Por eso tenemos que saber esperar. Cristo le dijo a sus discípulos, esperen ahí, no se vayan, esperen, cálmense tranquilos. Amén.
Va a llegar la promesa que les hice del Padre, amén. Va a venir el Espíritu Santo, pero necesito que estén ahí juntos, unánimes, juntos, en un mismo pensar, en un mismo sentir. Sí, a veces no recibimos las cosas porque esperamos mal, hermano. Sí, a veces pedimos mal, no pedimos de acuerdo a la palabra. A veces pedimos bien, pero fallamos en el medio, en saber esperar. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Como iglesia, dice la Biblia que tenemos que estar en un mismo pensar, en un mismo sentir, que quiere decir todos tenemos que estar de acuerdo en lo que la palabra de Dios dice. Aquí no debe de haber contrariedad. Aquí no hay de que, pero es que yo creo y es que yo pienso. No es que a mí me enseñaron así, no es que a mí me enseñaron así. Yo le he dicho muchas veces que a veces, bueno, no a veces, siempre la mujer la lleva. Y quizá con estas palabras que hablamos nos echamos muchos enemigos, ¿verdad? Porque yo sé que la Biblia menciona escrituras de las costumbres que todavía tienen por allá, por aquellas partes, ¿verdad? Donde la mujer no debe de hablar, no debe de hacer nada. Ahorita no deben, nomás la dejan que se destapen los ojos en muchas partes. Y esas eran costumbres con las que Pablo peleó en contra de la iglesia. Amén, porque tenían unas costumbres muy malas que iban en contra de la enseñanza de Dios, de Cristo. Y Pablo les decía, es que esas son costumbres que ustedes tienen y nosotros no tenemos tales costumbres. Ahora somos hijos de Dios, somos cristianos. Aquí ya no hay la costumbre tuya o la costumbre mía. Aquí todos tenemos que enfocarnos en lo que la palabra de Dios dice, nada más. Y por eso hay tanto pleito, hermano, porque cada uno quiere traer sus ideas, su manera de pensar, y no sabemos, no nos enfocamos o no nos están enseñando bien la palabra de Dios. Y por eso la gente sufre, más que nada la mujer sufre todavía. Porque hay mujeres que, hermano, que aman a Dios y yo digo, son tremendas en Dios. Son mujeres que Dios se quiere glorificar por medio de ellas, pero muchas veces los hombres no las dejan por esas creencias y enseñanzas. Dios no hace excepción de personas, porque tú y yo sí. Todo eso son costumbres que había antes, hermano, y que se escribieron en la Biblia porque eran costumbres de aquel tiempo. Pero Dios nos enseña que delante de Dios no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Es más, dice la Biblia que tú ni vives ya. Si de veras eres cristiano, tú ya no eres hombre ni mujer delante de Dios. Tú eres Dios, porque Dios no mira a María, a Pedro, a Juana. Dios mira a Cristo en ti. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. ¿Entiendes, hermano? Yo sé que esa es otra enseñanza, pero estamos hablando de las creencias y todas las confesiones y todas esas cosas que evitan que nosotros recibamos las cosas de Dios porque nos desesperan. Amén. Y no sabemos esperar en Dios. Porque hay muchas diferentes creencias y la gente se la lleva peleando. Miren, hermanos, los cristianos se la llevan peleando unos con otros. Yo no estoy aquí para pelear con nadie, estoy aquí para enseñarte la palabra, para que no sufras, para que haya una solución a tu vida, para que Dios se glorifique en tu vida. Amén. Y puedas, como decía la pastora, y puedas ver los cambios que Dios quiere hacer contigo. Cristo dijo en Mateo 28:20, yo estoy contigo, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos que entender que Dios está con nosotros. Él nunca nos deja, Él nunca nos desampara. Amén. No dejes que el diablo venga y te diga que Dios ya te dejó, que Dios ya se fue, que para qué tanto esperas en Dios si Dios no te oye. Yo te estoy dando muchas escrituras que dicen que Dios te escucha y Dios te responde y Dios te ha suplido todo lo que tú tienes. Pero también te estoy enseñando qué hacer mientras tú esperas en Dios. ¿Me está escuchando? Así como el labrador, dice la Biblia, espera el precioso fruto, porque sabe que ya se lo ganó. Tú no te has ganado nada por ti mismo, pero Cristo lo ganó por ti. Ahora tú, dice la Biblia, muchos dicen, es que yo no soy digno. Sí eres digno porque Cristo te hizo digno. Cuando tú dices que no eres digno, te cuenta que estás bajando a Cristo de la cruz y le estás diciendo eso que hiciste no sirvió.
Tú eres digno porque ahora eres un hijo de Dios. Eso te hace digno de todas las cosas y las promesas que hay en la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Pero tienes que saber esperar en Dios. Tienes que saber qué hacer mientras esperas en Dios. Tienes que creer, tienes que actuar, tienes que poner a trabajar tu fe. Acuérdate, tienes que confesar cosas positivas, no cosas negativas. Tienes que guardar la palabra. Tienes que vivir la palabra. Tienen que estar unidos juntos en un mismo sentir para recibir la promesa, dice la Biblia. Amén. Tenemos que aprender a vivir juntos como iglesia, no a pelearnos los unos por los otros. Mi esposa decía la otra vez, yo como pastor o ella como pastora no vamos a andar sacando a la gente de otras iglesias, hermano, o de otras congregaciones, mejor dicho, porque supuestamente la iglesia somos nosotros. Pero hay pastores que ven una oportunidad nomás y la aprovechan. Dios no te puso aquí, Dios te puso aquí para enseñar la palabra y enseñarla bien, y que ames la obra de Dios y que ames las ovejas como pastor o pastora que eres. Que no busques tu beneficio, como te lo he dicho muchas veces. Amén. Tenemos que esperar en Dios. A nosotros Dios nos dijo que esta congregación iba a crecer, que esta palabra nosotros le íbamos a enseñar a mucha gente alrededor del mundo. Yo no pensé que iba a ser por estos medios, pero ahora me estoy dando cuenta que así, porque como decía la pastora el otro día, hay mucha gente que lo mira, estas predicaciones las ve. Y llaman hombres y mujeres que necesitan esta palabra, que les está haciendo de bendición en sus vidas. Yo no necesito ir a andar sacando gente de otras congregaciones, hermano. Esta es nuestra congregación. Si usted nos mira y usted se goza, como decía la pastora, y usted no tiene pastor, pues nosotros somos sus pastores y usted es de la congregación de nosotros. Y siga escuchando, siga viendo estos mensajes para que usted aprenda estas cosas, para que pueda vivir en victoria en medio de todo esto que está sucediendo. Amén. Los amamos mucho. A Dios me los bendiga a todos. Amén. El tiempo vuela. Y le doy gracias a Dios yo por todas las fuerzas que Él nos da. Amén. En medio de todo, como le digo, disculpe, pero no me había sentido muy bien y pues la pastora ha estado aquí, amén, tomando las riendas y predicando, pero ahora sí quise yo predicar, amén, y traerles esta palabra, porque no quiero dejar de hacerlo, amén. Este es mi trabajo, este es mi llamado, y espero que esta palabra sea de bendición para usted, amén, donde quiera que usted esté. Si usted está esperando en Dios, no se desespere, hermano. Todos pasamos lo mismo, man. Ya todos tenemos problemas y luchas. No se trata de eso, se trata de que tú aprendas a esperar, a saber qué hacer mientras esperas. No te desesperes, no le des gusto al diablo cuando él te diga que nada pasa, que nada está pasando. Tú dile que tu fe está en Dios, tu fe está en la palabra, dile que Dios es fiel y Él ha dicho que todo lo que tú necesitas Él te lo iba a dar. Es más, dile, Dios ya me lo suplió, lo único que yo tengo que hacer es creer y confesar la palabra, vivir la palabra y esperar, porque esas cosas que yo necesito se van a manifestar en mi vida, ¿verdad? Sea lo que sea, para Dios no hay nada imposible. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por las fuerzas que tú nos das, Señor. Yo espero que esta palabra, Señor, la reciban los que han escuchado, Señor, en esta noche, y tú conoces todas las necesidades. Yo te doy gracias porque tú ya supliste todas nuestras necesidades, Señor. No hay nada que nosotros necesitemos que tú no nos puedas dar o que ya nos diste, Señor. Yo oro, Espíritu Santo, que tú le enseñes a la gente que está viendo, que no sabe estas cosas, que los hagas entender esta palabra, que la guarden, Señor, para que sepan esperar en medio de cuando piden a cuando reciben, Señor, que en ese medio, en ese tiempo, sepan qué hacer, Señor, para poder recibir lo que están esperando de ti. Yo te doy gracias, Señor, una vez más. Yo los bendigo a todos, del más grande al más chico, Señor. Gracias por todas estas hermanas, personas que están escuchando y están recibiendo esta palabra, Señor. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, los amamos mucho. Reciban saludos
mi esposa, amén, la pastora, y si Cristo no viene, aquí estaremos el miércoles, amén, con el favor de Dios. Saludos a todos, donde quiera que nos esté escuchando, a Ministerios Palabra Fiel y Verdadera, amén. Los amamos mucho y hasta el miércoles si Cristo no viene.